vamos a explicar los cambios que va a tener el proyecto de instrumentación analógica ahora con la simulación que vamos a hacer debido al COVID-19. Bueno, recordemos que nuestro proyecto original consistía en tomar un parámetro físico y con la energía del mismo utilizar un sensor o un transductor que lo convirtiera a una señal eléctrica, la cual la procesáramos para controlar un despliegue y que nos diera un valor a la salida que estuviera correctamente calibrado con el valor real, es decir, el que indicara nuestro patrón. ¿Qué teníamos que hacer con el procesamiento de la señal? Bueno, pues muchas cosas, cuidar las impedancias para que no se cayeran los voltajes o las corrientes, el cambio de fase si era necesario, la inversión de la señal, el filtraje de la señal, una conversión de corriente a voltaje o de frecuencia a voltaje, o un convertidor de corriente alterna a corriente directa. También podemos necesitar amplificar la señal, atenuarla, ajustar el desbalance o linealizar la propia señal. Todo para permitir que la entrada del convertidor analógico digital, que no podemos cambiar nosotros, pues diera un valor que fuera exactamente igual al que mostrara el patrón en el momento de tener esa intensidad, el parámetro físico. Veamos entonces, el parámetro físico es una energía no eléctrica, nivel, luz, flujo, etcétera, es lo que le llamamos información. Y el transductor es un sensor activo o pasivo, el cual cambia el parámetro eléctrico. Parámetro eléctrico no es señal eléctrica, sino es el cambio de resistencia, capacitancia o inductancia que modula a una fuente para permitir obtener una señal eléctrica. Señal eléctrica que ahora sí la tenemos a la salida del transductor en forma de voltaje, corriente o frecuencia. Procesábamos, como decíamos, esa señal y en el caso de los convertidores analógicos digital, pues lo convertimos a un voltaje y este voltaje lo da a un valor digital el cual se podía desplegar. Si el parámetro físico lo podía controlar en el proyecto, ¿de acuerdo? Y variar su intensidad, ¿qué pasaba si variaba la intensidad? Pues el patrón tenía que cambiar su medida y por supuesto nuestro proyecto seguir entregando el mismo valor puesto que este estaba calibrado y el procesamiento de señal perfectamente calibraba la salida con respecto a el cambio dentro de la entrada referenciado por el propio patrón. ¿Qué tenemos ahora en el proyecto simulado? Bueno, no podemos variar el parámetro físico, pero seguimos teniendo un transductor, seguimos teniendo el procesamiento de señal y en lugar de utilizar un convertidor analógico digital, simplemente vamos a utilizar un voltímetro de corriente directa a la salida. El transductor nos seguirá dando la energía eléctrica, pero ya no tenemos un patrón, como tampoco tenemos un parámetro físico. Requerimos entonces hacer una tabla de el valor del parámetro físico que de manera simulada fuera la que yo quisiera expresar o medir, pero tengo al menos 20 valores que debo de mostrar. Habría unos mínimos y unos máximos y dependiendo del transductor utilizado, el parámetro eléctrico pues también varía, en este caso la resistencia, de un valor máximo a un valor mínimo. Hay que justificar plenamente con valores reales de sensores comerciales. No podemos inventar esta tabla, sino que la debemos de sacar
de los sensores comerciales. Vamos a escoger un convertidor analógico digital comercial y entonces, como si lo usáramos, decimos ese mismo rango es el que tiene que tener la salida proyectada en el voltímetro. De tal manera entonces que este 23, que es en el rango de voltaje de la entrada del convertidor, corresponde exactamente al 23, que viene siendo la intensidad del parámetro físico que yo quiero medir. ¿Cómo controlaré variar el parámetro físico? No lo puedo hacer. Voy a variar simplemente el parámetro eléctrico del sensor, resistencias, capacitancias, inductancias, pero no voy a desplegar este valor. Lo que tengo que desplegar es el valor del parámetro físico. Por lo tanto, no uso parámetro físico, no uso convertidores analógico digital, pero sí entiendo perfectamente que tengo que pasar de este nivel y que el nivel corresponde a un valor digital en el despliegue.